Señor presidente, colegas congresistas, tengan ustedes muy buenas tardes. Señor presidente, sobre el predictamen recaído en los proyectos de ley que impide la designación de ministros que hayan sido censurados dentro de un mismo periodo constitucional, debo señalar lo siguiente. Considerando que soy autor de dos proyectos de ley que se acumularon en el presente predictamen, pido que se me considere un mayor tiempo de exposición, señor presidente. Con el proyecto de ley 1518, propongo la modificación del artículo 124 de la Constitución Política para incluir el requisito de la idoneidad manifiesta para ser ministro y viceministro de Estado. Y con el proyecto de ley 3083 propongo la reforma del artículo 124 de la Constitución Política con el objeto de establecer el requisito adicional de no haber sido censurado para ser nombrado ministro de Estado. Expondré mi posición para que se realice una reforma constitucional del artículo 124 de la Carta Fundamental, considerando que dicho dispositivo establece los requisitos para ser ministro de Estado. Primero, incluir el requisito de la idoneidad manifiesta de los ministros y viceministros para contar con funcionarios con conocimientos técnicos del sector altamente capacitados y dotados de una conducta moral intachable. Segundo, para evitar que los ministros censurados por el Congreso de la República no puedan volver a ser designados en otra cartera dentro del mismo periodo constitucional. En el primer caso, queda claro que nuestra Constitución establece en diversos artículos la conducta que debemos de asumir todos los peruanos y especialmente los funcionarios y servidores públicos con la finalidad de alcanzar los objetivos de bienestar general y una sociedad más justa y equilibrada. El presidente del Consejo de Ministros y ministros y viceministros de Estado, además de cuidar los intereses del país, deben de administrar los recursos de todos los peruanos para satisfacer las necesidades de la población a través de la prestación de los servicios públicos. Y ello requiere de servidores altamente capacitados y de una conducta moral intachable, es decir, funcionarios públicos idóneos que velen por la materialización del principio de la buena administración pública. En los diferentes gobiernos, señor presidente, se designaron a presidentes del Consejo de Ministros, ministros y viceministros de Estado, a ciudadanos que no cumplían eficientemente su labor. El actual gobierno, en un poco más de un año, ha cambiado a más de 70 ministros de Estado por razones de falta de idoneidad, deteniendo el desarrollo del país y el cierre de brechas en perjuicio de todos, y principalmente de los más pobres, quienes no pueden soportar sus condiciones de pobreza y extrema pobreza. Señor presidente, la ley 27815, ley del Código de Ética de la Función Pública, en su artículo 6, numeral 4, establece el principio de la idoneidad de la función pública. Sin embargo, este no es tomado en cuenta por el presidente de la República, en el entendido que el artículo 124 de la Constitución Política señala que para ser ministro se requiere únicamente ser peruano por nacimiento, ser ciudadano en ejercicio, tener 25 años de edad. En el segundo caso, propongo se adicione en el artículo 124 de la Carta Magna el requisito de no haber sido censurado en el cargo de ministro de Estado dentro del periodo constitucional. Ello con la finalidad de evitar que funcionarios purgados por el Congreso de la República por incapaces, inmorales o involucrados en actos delictivos sean designados en otra cartera.
Cuando el ministro de Estado, señor presidente, no cumple las expectativas por su incompetencia en encontrarse involucrado en actos delictivos o conductas reñidas con la moral, y el Congreso de la República lo censura. Por no estar a la altura del cargo, este no debería retornar a ocupar otra cartera ministerial. Más si en el país existen profesionales altamente calificados y capacitados que cuentan con toda la voluntad de aportar al desarrollo de la nación. El presidente de la República, al no tener restricción constitucional para reincorporar a un ministro censurado, lo puede reponer en otra cartera ministerial, lo que evidentemente se ve como una afrenta, burla a la labor del control político del Congreso de la República. Señor presidente, lo que causa además conflictos innecesarios entre los poderes del Estado, y por ello considero importante regular los requisitos para ser ministro de Estado, y dentro de estos consignar el de ser idóneo y no haber sido censurado. Señor presidente, asimismo la Defensoría del Pueblo, mediante el oficio 323-2022, Defensoría del Pueblo, de fecha 28 de abril de 2022, se refiere: en atención a lo expuesto, consideramos que la reforma constitucional planteada permitirá la materialización de los deberes y principios constitucionales mencionados en el presente documento. Sin embargo, resulta indispensable que se planteen cambios a nivel legislativo que conlleve a establecer de manera clara las condiciones que todo ministro o viceministro debe observar. Es decir, que se requiere una reforma constitucional, pero además modificaciones legislativas. Se ven en el punto 6 y el punto 8 del predictamen, señor presidente, se hizo un excelente análisis sobre la adecuación de una reforma constitucional al de una reforma legal y la constitucionalidad de la propuesta. Por ello considero que de realizarse una modificación al artículo 25 de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, para limitar una facultad constitucional del presidente de la República. Se continuará con la discusión de si se puede restringir una facultad constitucional del presidente de la República a través de una ley. Lógicamente, la respuesta del Ejecutivo será que una ley no puede ir más allá de lo que la Constitución lo obliga, y por tanto podría seguir designando ministros de Estado únicamente en mérito a lo que la Constitución le exige. Por ello, señor presidente, propongo que el presente dictamen concluya con la modificación del artículo 124 de la Constitución Política y tenga el siguiente texto: para ser presidente del Consejo de Ministros, ministro de Estado o viceministros, se requiere ser peruano por nacimiento, ciudadano en ejercicio, haber cumplido 25 años de edad, tener idoneidad manifiesta para el ejercicio de la función pública y no haber sido censurado dentro del periodo constitucional. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional pueden ser ministros. Señor presidente, he terminado con la exposición sobre este importante predictamen que su equipo técnico ha elaborado. Estoy seguro que los colegas congresistas van a votar a favor de este predictamen. Estoy seguramente nosotros con esto vamos a cambiar las reglas del juego aquí en el Poder Legislativo. Muchísimas gracias. Gracias.